Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Como les dije que a las 2 nos conectábamos, pues estoy conectándome a las 2:01. ¿Verdad? Ya esta es, gracias a Dios, que llegamos hasta aquí por la voluntad de Él, hasta la sesión 12 y nos falta el examen, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo las cosas, pidiéndole siempre a Él que nos dé salud, fortaleza, que nos dé vida para poder hacer las cosas hasta donde Él nos dé y nos programe nuestra vida. Pues nosotros somos parte de Él, nosotros no somos absolutos, ¿verdad? Así que hoy sería ya la sesión 12 de todo el curso, que es la última sesión, para finalizar todo lo que corresponde a este gran proyecto en el cual nos hemos, nos hemos involucrados todos, que es un proyecto hermoso como es la educación, ¿verdad? La educación es uno de las herencias más hermosas que nos puede quedar a los seres humanos, y es lo más hermoso. Bueno, ya entrando en materia, ¿verdad? Hoy nos toca hablar básicamente de un aspecto muy interesante, ¿verdad? Que es las etapas del proyecto de cooperación internacional. Eso es lo que nos toca hablar. Ah, no, esta fue la sesión anterior, disculpen, esta fue la sesión anterior. Nos toca hablar, sí, esto es las etapas. Las etapas del proyecto de cooperación internacional, los componentes que forman el proyecto, que eso yo les hablaba a ustedes, de que ustedes van a hacer un proyecto, ¿verdad? Ustedes van a trabajar un proyecto, el cual va a ir dirigido a lo que es la cooperación internacional, ¿verdad? Hay que ver acá los componentes que forman la matriz del proyecto. Es muy importante. ¿Cuáles son esos componentes? La matriz del marco lógico. Bueno, la matriz del marco lógico se presenta acá en forma resumida. ¿Cuál es la estructura? La estructura es la siguiente: el fin, el propósito, los componentes, las actividades. Esta es la matriz del marco lógico, que posee 4 columnas muy importantes, que son el resumen narrativo de los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Los supuestos, que son los factores externos que implican los riesgos. Los riesgos a los que se va a enfrentar el proyecto, pues, porque de eso se trata. Y después, el resumen narrativo del proyecto. Ese es el resumen ejecutivo que yo les hablaba en la clase anterior, el fin. ¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? Entonces, ese es más o menos un resumen ejecutivo el que van haciendo. El propósito: ¿por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? ¿Ah? Las actividades que se hará, la lógica vertical, la columna de objetivo. Prácticamente cada componente necesario para lograr el propósito del proyecto, ¿verdad? La matriz del marco lógico se construye de forma tal que puedan examinarse los vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos del proyecto. Después vienen los indicadores. Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. Indicadores de fin y de propósito. Los indicadores hacen
específico los resultados esperados en 3 dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. El propósito de un proyecto podría ser hacer que las condiciones sanitarias en las aguas ribereñas cumplan con las normas sanitarias, y el indicador podría reducirse el recuento promedio de los coliformes totales por debajo de 1000 por 100 mililitros en una playa específica para un determinado año. Ese es más o menos un ejemplo cuando se habla del propósito. Después tenemos los indicadores de los componentes. Son prácticamente las descripciones breves de los estudios, capacitación, obra física que suministra el proyecto. La descripción debe especificar cantidad, calidad, tiempo. Por ejemplo, un proyecto de educación, ¿verdad?, podría especificar 10 escuelas técnicas, ¿verdad?, ubicadas en ciudades específicas, cada una con una capacidad de 1000 estudiantes por año. Y también debe especificarse el equipo que se va a utilizar en esa escuela: cuántas computadoras, cuántas sillas, cuántas mesas, cuántas pizarras, si se van a utilizar materiales electrónicos, Datashop, etcétera. Entonces, todo eso toma en cuenta en lo que es el proyecto de una. Buenas tardes, Ivo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Ahí está. Ya había comenzado, pero bueno, estaba hablando sobre lo que son los componentes del proyecto. O sea, el proyecto se compone de una serie de indicadores, ¿verdad? El indicador, por ejemplo, decía yo, hágase un ejemplo, un proyecto en educación, por ejemplo. La descripción tiene que hacerse una descripción específica sobre lo que es un proyecto de educación, la construcción de una escuela, por ejemplo. ¿Ah? Y tiene que determinar esos indicadores de los componentes: cuántas sillas se necesitan, cuántas mesas, cuántas pizarras, si es una escuela con alto desarrollo tecnológico, pues cuántas computadoras, cuántos datazos, qué sé yo, cantidades. Esos son los indicadores de los componentes. Ahora ¿qué son los indicadores de las actividades? Es decir, aquí entra en juego lo que es el presupuesto del proyecto. Es decir, aparece como actividad en la fila correspondiente, ¿verdad? El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un componente. Y después se va haciendo un proceso evaluativo, pues la evaluación de las columnas de los indicadores. Medio verificación, ¿verdad?, etcétera. Los supuestos, que son los riesgos. Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos y hasta riesgos externos, ¿verdad?, de afuera, pues, y a veces hasta riesgos religiosos, por decirlo así, porque hay veces que hay determinados proyectos que no tiene que ver mucho lo que es la religión. Entonces la religión no cuenta ahí, porque dice, porque yo soy religioso no puedo estar ahí. Entonces, lo que yo estoy tratando de explicar acá, por eso ahí tienen un material de lectura, que yo les posteé, donde se habla sobre la matriz del marco lógico. La matriz del marco lógico es la
herramienta fundamental que nos va a indicar a nosotros cuáles son los componentes del proyecto, cuáles son las principales estructuras del proyecto, por decirlo así. Aunque la matriz del marco lógico no te está diciendo la estructura, sino lo que te dice la matriz del marco lógico, lo que te está planteando esta matriz presenta de forma resumida los aspectos más importantes del proyecto. ¿Ya? O sea, lo que es la matriz de marco lógico, que normalmente va en medio. Pero ustedes van a hacer el proyecto de acuerdo a lo que yo planteé ahí en la tarea. Lo que yo requerí en la tarea, así que ustedes van a hacer el proyecto. Si tienen alguna duda, ustedes me hacen llegar la duda, cualquier cosa. Ya deberían de estar trabajando ese proyecto. No sé si a la profesora se los mandó. Hasta hoy, profe, hasta hoy lo publicó en la plataforma. Hasta hoy. Sí, hoy lo visualicé ya. Ah, perfecto. Entonces ya debe de estarlo trabajando. ¿Ah? Pueden descargar ahí en internet, pueden descargar algunos ejemplos de proyectos y hacerlo pues así. De esa manera, pero tiene que ser un proyecto genuino, propio de aquí de Nicaragua, que ustedes realicen. Hay proyectos que son, ¿cómo es que le llaman esto? Proyectos de diseño, nada más de diseño, y hay proyectos ejecutables. ¿Ya? El de ustedes nada más es un proyecto que van a presentar prácticamente de diseño. ¿Ya? La metodología prácticamente es descriptiva, la metodología que ustedes van a aplicar. ¿Ves? En ese proyecto. Entonces es lo más recomendable que les puedo decir ahí. Entonces ahí está la lectura sobre la matriz del marco lógico. ¿Verdad? Y vamos a ver el marco lógico del proyecto. ¿Qué nos dice? Entonces, ¿qué cosa es un proyecto? Un proyecto dice acá, espérame, a compartirle a Ibu para que mire dónde voy trabajando. Una de las lecturas que subí. No, no es esta. No. Entonces dice, definimos un proyecto como un conjunto sistematizado de actividades cuya ejecución está limitada en el tiempo y enmarcada en un monto específico de recursos que está dirigido a la consecución de uno o más objetivos. Ahí es donde yo ya, como ya había entrado usted un poquito pasadito, yo hablaba de los objetivos, ¿verdad? Los presupuestos, los indicadores, hablaba yo de la matriz del marco lógico. ¿Estamos claros? Los objetivos son fundamentales porque los objetivos te plantean la finalidad que vos querés lograr de un proyecto. Entonces, un proyecto nace y muere, se inicia y de tener éxito termina habiendo cumplido con su propósito. El proyecto tiene un propósito. Ahora, los proyectos no son para siempre. Los proyectos sirven para una situación espontánea, contemporánea, temporal, para satisfacer una situación insatisfecha. ¿Ya? Un proyecto representa una contribución a la solución de un problema que se
que se dé en una comunidad determinada. Por ejemplo, en las comunidades rurales de Nicaragua hay muchos problemas de insalubridad. Entonces, normalmente los proyectos son ejecutables ahí en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, un proyecto de electrificación en comunidades bastante aledañas, pues demasiado lejos de la capital. Entonces podría ser un proyecto de educación, construcción de una escuela, por ejemplo, ese es un proyecto. ¿Ya? Ya más o menos les estoy dando una piedra cómo deben de trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a resolver el proyecto? Un problema muy simple. Así se debe determinar esto. Un problema, una problemática, una situación. ¿Ah? Aquí en esta lectura que yo les posteé, hay varios temas de proyecto. Tenemos aquí una situación, una fábrica de muebles tiene un torno anticuado que frena el ritmo general de la situación, de la producción. Esta es la situación A. Ahora, ¿cuál sería la situación B? Comprado e instalado un torno moderno que trabaja con la misma eficiencia que el resto de la maquinaria. Entonces, perdón, el proyecto lo que te está indicando a vos es una situación determinada que va a tener una solución posterior. ¿Ah? Ahí sale, por ejemplo, eso, lo del torno. El torno está viejo, anticuado, corroído, ya no sirve y no está funcionando bien la fábrica de producción. Entonces, ¿cuál es la situación que se debe resolver? Mejorarla, comprando el torno e instalar el torno. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya una situación determinada. Entonces, lo que hacemos es ponerle título al proyecto respecto a esa situación y manejar ese esquema de posibilidades. ¿Ya? Después dice otro, un instituto de seguro social tiene un número excesivo de empleados subutilizados y sus servicios son deficientes. Esa es la situación A. ¿Ves? ¿Cuál es la situación B? El instituto cuenta con un nuevo organigrama y ha mejorado su rendimiento en un 26. Esta es la situación que se mejoró. Entonces, hay instituciones, empresas, en las cuales se puede gestionar el financiamiento, porque yo te decía en la clase pasada, Ivo, de que cuando vos vas a comenzar a hacer un proyecto, en la primera hoja que escribís abajo, arriba, esa hoja se llama resumen ejecutivo o ficha técnica. Un proyecto un proyecto de cooperación internacional es un proyecto como cualquier proyecto, ¿verdad? De inversión. Lo único que en el lenguaje doméstico, nacional, local, los proyectos se llaman proyectos de inversión. Pero en este caso, estos proyectos son proyectos específicos que se llaman proyectos de cooperación internacional que tienen la misma estructura, el mismo procedimiento, los mismos indicadores, los mismos aspectos, las mismas cosas. Lo único que cambia son los actores, tal vez el presupuesto en cuanto a la situación que hay que terminar, ¿verdad? O a la situación que hay que darle respuesta. Puede ser. Pero el dólar sigue siendo dólar, el Córdoba sigue siendo Córdoba, pues el presupuesto es presupuesto. Pero en la ficha ejecutiva o resumen ejecutivo vas a poner nombre del proyecto, compra de un torno para mejorar la producción. O pongamos de otro nombre. Título del proyecto, construcción de una escuela de educación primaria. Ahí ya tenés un proyecto.
¿Estamos claros? Donante. Fuente de donante, el país donante, pues país donantes. Pongámosle un país donante ahí hipotético. País donante, Suecia, o Alemania, Holanda, cualquiera de los tres. Fuente de financiamiento, cooperación internacional o donación. Beneficiarios directos. ¿A dónde vas a construir la escuela? Tal vez en Jalapa, en una comunidad de Jalapa que se llame Santa María, hipotéticamente hablando. La comunidad de Santa María de Jalapa. Se construye la escuela. ¿Ah? Beneficiarios directos, población de Santa María. Perdón, no población, sino que niños en edad de escolaridades de la comunidad de Santa María. Son los beneficiarios directos. Los indirectos son la población en general. ¿Ah? Y ahí le vas poniendo a la ficha. La ficha más que todo, casi te llevas un tercio de página, tal vez menos. Entonces, esa es más o menos un perfil. El marco lógico te va a ayudar a vos a facilitar el proceso de conceptualización de lo que vos vas a hacer, de lo que vos vas a trabajar en ese proyecto. El marco lógico, su finalidad es presentar la estructura al proceso de planificación y de comunicar información esencial relativa al proyecto, porque yo les dije la vez pasada, ¿cómo se logra gestionar un proyecto? Presentando una información previa. Cuando vos has elegido el donante, entonces vos presentás el proyecto a la comunidad. Perdón, al país donante. Entonces, eso es más o menos lo que deben de tener en el marco lógico, pues. Los componentes, las actividades, los propósitos. Pero aquí yo no estoy poniendo, este es un esquema teórico, pues lo que yo planteo es que, ¿qué es lo que se debe de lograr? Entonces, muy bien, así es, muchachos. Entonces, tienen que verlo ahí ya, ir manejando el resumen ejecutivo, título del proyecto, sobre qué que van a escribir. Profesor, entonces en el marco lógico que usted nos está pidiendo, seguimos ese ejemplo que nos dejó aquí. Por Sí, ejemplo, ese que estamos viendo ahorita. ese que allí, ese correcto. Lo podemos hacer así con el cuadro, Puede ser. de acuerdo a nuestro tema y a nuestro propósito. Así es, claro. Lo importante es que te salga más, ¿cómo es que se dice eso? Te salga mejor, más claro, pues más preciso. Acordate que yo es lo que te repito, pues te estoy presentando un proyecto de diseño, no es un proyecto ejecutable. Lo que es un proyecto de diseño, donde vos estás demostrando y vas a pasar tu clase. Pero ya llevas un indicio. Para una vez te decidís o trabajas en un organismo de cooperación internacional, ya tenés más o menos una idea de lo que te explicaron en clase, qué cosa es un proyecto, o lo que hiciste en clase, qué cosa es un proyecto. Pero como es un diseño, pues está bien, pues vos vas a hacer todas las posibilidades como hacerlo ahí.
Claro, que si fuera como te diría, una tesis monográfica de conclusión de estudio, ahí sí sería bastante rígida la cosa, pero aquí vos lo que me vas a demostrar son tus habilidades, cómo vas a trabajar ese proyecto. Utilizando el marco lógico, ¿ah? Que se te está presentando ahí en esas diapositivas. Entonces, es la tónica que tenés que trabajar. ¿Ah? Es muy interesante, bastante interesante. Aquí tenés un ejemplo, mira. Ejemplo, proyecto de transporte. Resumen narrativo de objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos. Tenés un ejemplo, pero del marco lógico. Porque lo que te quiero indicar que el marco lógico es como un resumen, pero vos tenés que determinar tu proyecto en sí, cómo nace, la historia, el origen y todos los antecedentes, la justificación, todo lo que es la estructura que yo te mandé. Entonces, cada proyecto, yo te dije al principio que es la respuesta de un problema. Si el problema del sector salud es la pandemia, pues se debe de crear un proyecto de cooperación internacional, pues más vacunas o buscar que los países vengan a hacer vacunas a Nicaragua. Por eso sería lo podrías presentar como como un proyecto hipotético, pues, como diseño. Tomando en cuenta el propósito, el fin, los componentes. Eso, pues, como por ese lado. Pues. Vamos a ver el otro acá. Ahora la construcción del árbol del problema y el árbol de objetivo en una cooperación. Entonces, si bien ya se sabe que hay una situación problemática, entonces se debe hacer entonces un ejemplo de un árbol de problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que se persigue? Se van a analizar las alternativas. Hay que ver las causas del problema, el conflicto central, etcétera. Tenés que investigar todo eso para que te salga más o menos, te dé una idea de lo que. ¿Ya? No sé si tenés pregunta, Ivo. No, profesor, más o menos tengo la idea. Bueno, hay cualquier cosa me pueden llamar, me pueden preguntar por WhatsApp, ¿verdad? La vez pasada yo les explicaba lo que eran las etapas del proyecto en la clase pasada, ¿verdad? Tenemos aquí
las etapas de la planificación del proyecto, los objetivos, los resultados, las actividades y los presupuestos. Entonces, vos te vas en esta etapa de planificación, lo que vas a hacer vos, en esta fase, vas a vaciar la información recabada durante el proceso de identificación y el diseño global de la planificación, en un formato que vos vas a hacer ahí. Y después vas evaluando el proyecto. Vos me podés, tal vez, en un tiempito que tengas, decir, bueno, yo bajé, profesor, este proyecto de una página y me decís, ¿será que está bueno este proyecto? Entonces yo te voy a decir, sí, con ese más o menos puedes hacer tu proyecto. Está bien, algo que nos sirva de guía para... Sí, para que vos puedas hacer los pasos del proyecto, para que vos vayas llenando, por ejemplo, te voy a presentar acá lo que fue la guía. Ujú. Aquí está, Vamos a ver qué les pedí yo aquí en el formato. Aquí está. Aquí está, miren, estimados estudiantes, a continuación les dejo el tercer parcial de cooperación internacional, manera de presentación de un proyecto de cooperación internacional. Perdón. El proyecto va a constar con las siguientes partes o contenido. Fíjate bien. Título del proyecto. Más o menos aquí ya te dije, le pones ahí construcción de una escuela primaria, un ejemplo, hipotéticamente hablando. Segundo punto, resumen ejecutivo que yo ya te decía, beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, comunidad donante, comunidad local, que el presupuesto, el financiamiento. El Serían como financiamiento los está, datos generales. sí, en una hoja, resumen Ajá, ejecutivo. Después ok. viene la introducción. En la introducción vos vas a explicar todo lo que es el cuerpo del proyecto, en qué consiste, cuál es la parte importante, etc. La justificación. Aquí vas a explicar cuál es el motivo, lo podés hacer a manera de pregunta, ¿verdad? No, perdón, eso es la hipótesis. En la justificación puedes determinar vos ahí la importancia que tiene el proyecto para la comunidad Santa María, por ejemplo. La construcción de una escuela viene a llenar los vacíos culturales y educación que hay en esta comunidad, y por eso es muy importante y relevante que este proyecto sea implementado. Un ejemplo, te estoy dando más o menos así rápido una idea. Después la hipótesis. La hipótesis viene a ser, la hipótesis normalmente se hacen en formas de preguntas. Un párrafo, más o menos 3 líneas. Esto es muy simple, siempre y cuando le pongas interés. ¿Ah? Entonces, después vienen los antecedentes. Pero ¿de qué antecedentes estamos hablando? Porque acordate de lo que yo te expliqué hace rato. O sea, la situación A, la situación A me lleva a la situación B. Entonces, ¿cuál es la situación A en la comunidad de Santa María? Que anteriormente, pues, debido a que es una comunidad en ascenso poblacional y que anteriormente no han tenido el acceso a la educación porque todas las escuelas se encuentran tan largos del municipio que aquí queda ahí una parte muy importante. Entonces se hace necesario, ¿ya?, la construcción de una escuela, etcétera, etcétera. La comunidad fue fundada en el año 1900 tanto, llegaron 3 familias, ahora son 5,000 familias, etc. Todo eso tenés que poner en los antecedentes. Y ahora viene el marco lógico del proyecto, que es lo que yo estaba planteando. Después metodología de la investigación y después viene el desarrollo.
Aquí puedes hacer 2 capítulos, puedes hacer 3 capítulos, lo que vos creas conveniente, lo puedes hacer ahí. Después vienen conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Después les puse yo aquí en amarillo, es importante que lean bien la lectura que les presenté en esta sesión 12 para que no tengan dificultad y hagan un buen trabajo. Perdón, cualquier consulta estamos a la orden. Entonces ahí está el detalle. Es simple. ¿Estamos claros? Ibu. Sí, profesor. Entonces yo aquí pues yo ya prácticamente ya expliqué casi todo. Pues yo creo que ya esta es la última sesión. Yo les decía al principio eso. Ha sido un gusto pues haber trabajado hasta esta sesión 12 con ustedes, que falta ya solo la presentación del proyecto. Y pues nos vemos tal vez en otra ocasión después del examen. Y muchas gracias pues por haberte conectado, Ibu. Muchas gracias. Cuídate, Igual, ¿oíste? profe. Gracias. Cuídate que ahora esto está todo feo. Igual. Sí, muchas gracias. Cuídate. Adiós. Nos vemos, ¿viste? Adiós.